Hay momentos en los que el mundo parece demasiado ruidoso. No solo por los sonidos que nos rodean, sino por el ruido que vive dentro de nosotros. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que se repiten, voces internas que discuten, juzgan o temen. Caminamos entre ese bullicio invisible, buscando respuestas que no llegan, deseando claridad en medio del caos. Pero la claridad no siempre llega en medio del ruido. A veces, se esconde detrás del silencio. Hay una voz que no se impone, que no grita, que no busca competir con el ruido del mundo. Es una voz suave, constante, tan sutil que solo puede escucharse cuando uno se detiene. Es la voz que susurra en el silencio. Esa presencia invisible que no se ve, pero que se siente, que no se impone, pero que guía, que no ordena, pero que invita. Esa voz, que algunos llaman intuición, otros conciencia, otros espíritu, y otros simplemente amor, habita en lo más profundo de cada uno de nosotros. No hay un lenguaje exacto para describirla, porque no pertenece al mundo de las palabras. Es más bien un pulso, una vibración, una sensación de certeza que aparece cuando todo parece incierto. Es ese impulso que te hace volver a levantarte cuando ya no quedan fuerzas. Ese pensamiento repentino que te dice, sigue, cuando todo en ti susurra, detente. Esa voz no viene de afuera, no se encuentra en las opiniones de los demás, ni en las noticias, ni en los ruidos del mundo. Viene del silencio, de ese espacio interior donde lo eterno toca lo humano. A veces creemos que el silencio es vacío, que es soledad o ausencia. Pero el silencio no está vacío, está lleno de respuestas que solo pueden oírse cuando dejas de hablarle a la vida y comienzas a escucharla. El silencio es el lenguaje del alma, y la voz que susurra en él es la guía que nunca se equivoca. Sin embargo, pocos se atreven a escucharlo, porque para hacerlo hay que detenerse. Y detenerse en un mundo que corre parece una locura. Vivimos buscando señales en el exterior, esperando que algo o alguien nos diga qué hacer. Pero la voz más sabia no está afuera, está dentro. Está en ese instante en que respiras profundo y sientes que algo te abraza desde adentro. Está en la calma que llega después de las lágrimas, en la sensación de alivio que surge sin razón, en la paz que se cuela por las grietas del cansancio. Esa voz no promete caminos fáciles, pero sí caminos verdaderos. A veces habla con claridad, otras veces apenas susurra. No siempre dice lo que queremos oír, pero siempre dice lo que necesitamos saber. Nos invita a confiar, incluso cuando no vemos el resultado. Nos recuerda que no estamos solos, aunque todo parezca perdido. Nos enseña que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una presencia que nunca se apaga. Y aunque la vida cambie, aunque los días pesen, esa voz permanece. Es la misma que nos llamó a existir, la que nos sostiene sin condiciones, la que nos recuerda quiénes somos cuando el miedo nos hace olvidar. Cada vez que el mundo se vuelve demasiado ruidoso, esa voz espera. No se impacienta, no desaparece, solo aguarda a que regreses a ella. Porque sabe que tarde o temprano todos volvemos al silencio, aunque sea después de mucho ruido. Es ahí donde la verdad se revela sin esfuerzo, donde el alma se limpia del exceso de pensamientos, donde recordamos que todo lo que necesitamos ya estaba dentro de nosotros. Cuando aprendes a escuchar esa voz, algo cambia. No en el mundo, sino en ti. Los problemas siguen ahí, pero ya no tienen el mismo peso. Las dudas siguen existiendo, pero ya no gobiernan tu mente. Es como si un hilo invisible te conectara con algo más grande, algo que no puedes explicar, pero que te sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Esa conexión no necesita pruebas, porque se siente. Y cuando la sientes, no hay miedo que pueda con ella. Esa voz habla en los momentos más simples, en el amanecer que te sorprende con su luz, en el abrazo de alguien que llega justo a tiempo, en la canción que escuchas y te hace llorar sin saber por qué. Habla cuando miras el cielo y sientes que hay algo más allá de lo que ves, cuando perdonas sin entender cómo, cuando sonríes después de haber llorado. Habla cuando eliges seguir amando, incluso después de haber sido herido. Esa voz es el eco del amor que nunca muere. Muchos pasan la vida sin oírla, no porque no exista, sino porque están demasiado ocupados intentando controlar el ruido. Pero hay un momento, inevitable, en que la vida te obliga a parar. A veces es el dolor, a veces la pérdida, a veces el cansancio. Y en ese momento, cuando ya no tienes fuerzas para sostener el ruido, el silencio te abraza. Al principio asusta, porque parece vacío. Pero luego, poco a poco, se llena de una presencia que no se puede nombrar. Y entonces comprendes que ese silencio no vino a quitarte nada, sino a devolverte todo.
Esa voz, la que susurra en el silencio, no necesita que la entiendas. Solo que la escuches, porque cuando la escuchas, comienzas a recordar. Recuerdas que no eres tu miedo, ni tu pasado, ni tu error. Recuerdas que hay una fuerza dentro de ti que siempre supo cómo levantarte. Que no necesitas ser perfecto para ser amado. Que el propósito de la vida no es llegar a algún lugar, sino despertar a la presencia que ya está aquí. El mundo te enseñó a buscar afuera, éxito, aprobación, reconocimiento. Pero la voz interior te enseña a mirar hacia adentro, paz, verdad, plenitud. No hay competencia allí, no hay comparación, no hay prisa. Solo hay presencia, y esa presencia te sana, te limpia, te alinea. No necesitas hacer nada, solo permitirle ser. Cuanto más te acercas al silencio, más escuchas esa voz, y cuanto más la escuchas, más entiendes que nunca estuviste perdido. Solo estabas distraído. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de algo más grande que las palabras. Es el lugar donde lo eterno se comunica con lo temporal, donde lo invisible se hace tangible, donde la vida te habla sin pronunciar una sola sílaba. Cuando aprendes a confiar en ese susurro, ya no necesitas que todo tenga sentido. Porque sientes que, incluso en lo que no entiendes, hay un propósito latiendo. Y así, en medio de un mundo que grita, tú eliges callar. No porque no tengas nada que decir, sino porque has encontrado algo más valioso: escuchar. Escuchar lo que realmente importa. Escuchar esa voz que te llama a volver a ti. A recordar que la vida no es una carrera, sino un viaje hacia adentro. Que la verdadera victoria no está en ganar, sino en despertar. Que no hay que conquistar el mundo, sino aprender a habitarlo con amor. Esa voz, aunque no la veas, está contigo. En cada paso, en cada caída, en cada duda. No se aleja cuando fallas, ni se apaga cuando te equivocas. Espera con paciencia, sabiendo que cada experiencia, incluso las que duelen, te acercan a ella. Porque a veces solo a través del dolor recordamos lo esencial. El silencio no siempre llega en momentos de paz. A veces llega en medio del caos, cuando ya no queda nada más que rendirse. Y es ahí, en la rendición, donde lo sagrado se revela. Escuchar esa voz es un acto de valentía, porque significa soltar el control, aceptar no saber, confiar sin garantías. Pero en esa confianza ocurre el milagro. La mente se aquieta, el corazón se abre, y la vida fluye. Ya no luchas contra ella, caminas con ella. Ya no preguntas, ¿por qué?, sino, ¿para qué? Y entonces todo cobra un nuevo sentido. El susurro del silencio no es una promesa de que todo será fácil. Es una invitación a recordar que todo tiene un propósito, incluso lo que no entiendes. Es el recordatorio de que la luz no se fue, solo estaba esperando que abrieras los ojos. Es el llamado constante a volver al amor, una y otra vez, sin importar cuántas veces te pierdas. Y poco a poco comienzas a notar algo. El silencio ya no asusta. Antes lo evitabas, llenando cada espacio con ruido, con movimiento, con distracciones. Pero ahora el silencio se ha vuelto un refugio. Es allí donde descansas, donde respiras sin prisa, donde el alma se recuesta y recupera su fuerza. En ese silencio descubres que no necesitas tantas respuestas como creías, porque la vida, por sí misma, empieza a hablarte. A veces en pequeños gestos, a veces en sincronías, a veces en la simple certeza de que todo está bien, incluso cuando no lo parece. Comienzas a caminar distinto, ya no con la urgencia de llegar, sino con la calma de quien confía en el proceso. Ya no mides tu valor por lo que logras, sino por lo que sientes. Ya no buscas tanto afuera, porque dentro de ti has encontrado un hogar. La voz que susurra en el silencio se vuelve tu compañera más fiel. No importa cuánto ruido haya afuera, ahora sabes cómo volver a ella. Es tu brújula en la tormenta, tu fuego cuando todo parece oscuro, tu calma cuando la mente se agita. A veces la vida sigue siendo dura, siguen existiendo pérdidas, errores, decepciones, pero ya no las ves igual, porque ahora sabes que incluso en lo que duele hay enseñanza, que incluso en la oscuridad hay semilla de luz, que cada caída es una llamada a escuchar más profundo. Ya no temes al silencio ni a la soledad, porque ahí habita esa presencia que te ama sin condición. La misma que te levantó 1000 veces sin que lo notaras, la misma que te susurra cada día. Sigue, confía, no estás solo. Hay una belleza extraña en descubrir que la verdadera fuerza no viene del esfuerzo, sino de la entrega. Que el poder más grande no es el de quien impone, sino el de quien comprende. Que el amor más puro no necesita ser explicado, solo sentido. Y que esa voz interior, esa chispa silenciosa que te guía,
es en realidad la expresión de algo infinito que habita en ti. No hay distancia entre tú y lo divino, solo capas de ruido que te hicieron olvidarlo. Pero cada vez que eliges el silencio, cada vez que escuchas desde el alma, esas capas se disuelven. Y entonces comprendes, no tienes que buscar la voz en el silencio, porque tú eres esa voz. No en el sentido de ego o poder, sino en el sentido más profundo. La vida que te habita no es diferente de la fuente que la creó. El susurro que te guía es el mismo que guía al universo. Eres parte de una sinfonía invisible, una melodía que vibra en todo lo que existe. Y cuando te alineas con ese ritmo, todo fluye. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu mirada. La mente seguirá intentando dominar, poner nombres, encontrar lógica. Pero hay cosas que solo el corazón puede entender. Hay verdades que solo el silencio puede revelar. Y cuando aprendes a escucharlas, dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la confianza. La confianza en que la vida no te está castigando, sino guiando. Que incluso cuando algo se rompe, lo hace para dejar entrar la luz. Que nada es casualidad, que todo tiene su lugar dentro del misterio. En ese punto, la voz interior ya no es solo un consuelo, es una forma de vivir. Te enseña a moverte con compasión, a hablar con intención, a actuar con presencia. Te enseña que cada palabra puede sanar o herir, que cada pensamiento crea realidad, que cada silencio puede ser un acto de amor. Empiezas a ver a los demás con otros ojos, a entender que todos buscan lo mismo, recordar quiénes son. Y aunque algunos aún no escuchen esa voz, sabes que también les pertenece. Entonces dejas de juzgar, dejas de exigir que los demás te entiendan, porque comprendes que cada uno tiene su propio ritmo, su propio momento de escuchar. Algunos necesitan perderse muchas veces antes de volver al silencio, otros lo encuentran temprano. Pero no importa cuándo ocurra, todos escucharán esa voz algún día, porque nadie puede vivir eternamente desconectado de lo que realmente es. La vida, con su sabiduría infinita, se encargará de llevarnos a ese punto, aunque sea a través del dolor. A veces la voz se manifiesta en lo cotidiano. Una conversación que te llega justo a tiempo, un libro que cae en tus manos sin buscarlo, una canción que te hace llorar sin saber por qué. Es la forma que tiene lo invisible de recordarte que no estás solo, que la sincronicidad es una manera en que el universo te habla. Cada coincidencia, cada encuentro, cada giro inesperado lleva en su centro un mensaje, estás siendo guiado. Y cuando lo aceptas, dejas de resistirte. Ya no luchas contra lo que ocurre, fluyes con ello. Confías, incluso cuando no entiendes. Y esa confianza te da libertad. Te vuelves más liviano, más presente, más auténtico. Porque ya no necesitas fingir, ni demostrar, ni competir. Solo ser, y ser es suficiente. En ese estado, la voz que susurra en el silencio no necesita palabras, porque ya no hay distancia entre quien escucha y quien habla. Eres el canal, la expresión viva de algo más grande. La vida continúa, con sus luces y sombras. Pero ahora todo tiene otro brillo. Cada amanecer parece un regalo, cada respiración una oración, cada encuentro una oportunidad de amar. Aprendes a agradecer sin motivo, a sonreír sin razón, a confiar sin evidencia. No porque ignores la realidad, sino porque reconoces que hay algo más real que lo visible. Esa voz te recuerda, cada día, que lo que eres no puede perderse, que la esencia no se daña, que lo divino no se apaga. Y así comienzas a vivir en silencio, incluso en medio del ruido. Un silencio interior que no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio de la multitud y sentir paz. Puedes estar en el caos y mantenerte centrado. Puedes atravesar la oscuridad sin olvidar que la luz sigue dentro. Ese es el milagro del silencio. No te aísla del mundo, te reconcilia con él. Ya no necesitas escapar de la vida para encontrar paz, porque la paz viaja contigo. El mundo no deja de ser lo que es, impredecible, cambiante, a veces doloroso. Pero tú dejas de ser quien reacciona con miedo, y te conviertes en quien responde con amor. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir el ruido, escuchar es comprender el mensaje. Cuando escuchas al silencio, dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en creador de significado. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué quiere mostrarme esto? Y con esa simple pregunta, la vida se transforma. La voz que susurra en el silencio no busca cambiar el mundo afuera, busca despertarte al mundo adentro. Y cuando despiertas, el mundo cambia solo, porque lo ves con otros ojos, los del alma. Los mismos que reconocen la belleza en lo que antes llamabas error, los que ven propósito donde antes veías pérdida,
los que encuentran amor donde antes solo había miedo. Esa mirada no se compra, se cultiva en el silencio. Y así, poco a poco, el silencio se convierte en tu oración, en tu refugio, en tu fuente. No necesitas rituales ni palabras sagradas, basta con estar presente. Basta con escuchar. Basta con recordar que no estás separado de lo divino. Porque lo divino no es algo que está allá afuera, esperando que lo alcances. Es lo que ya vibra dentro de ti, esperando que lo reconozcas. Cada respiración es un puente, cada pensamiento de amor es una conexión, cada acto consciente es una oración viva. Al final, todo se reduce a eso: recordar. Recordar quién eres, recordar que hay una fuerza que te guía incluso cuando dudas. Recordar que el amor no se va, solo cambia de forma. Que la luz no se apaga, solo se oculta tras las nubes. Y que el silencio no es vacío, sino plenitud en calma. Esa voz interior no vino a decirte qué hacer, sino a recordarte quién eres. Y cuando recuerdas, todo se ordena. No porque cambie el destino, sino porque cambias tú. Un día, sin darte cuenta, te descubres escuchando esa voz incluso entre los ruidos de la ciudad. No porque el mundo haya callado, sino porque tú has aprendido a oír diferente. La escuchas en el sonido del viento, en la risa de un niño, en la mirada de alguien que ama. Y entonces entiendes que la voz no estaba solo en el silencio, sino en todo. En cada átomo, en cada vida, en cada instante. La voz no era un susurro perdido en la quietud, era el pulso de la existencia, hablándote siempre, esperando que por fin escuches. Y cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás, porque quien ha escuchado la verdad no puede volver a vivir dormido. Quien ha sentido la presencia no puede fingir que está solo. Quien ha tocado el silencio no puede volver al ruido con los mismos oídos. Empiezas a vivir de otra manera, más ligera, más abierta, más consciente. Y sin darte cuenta, te conviertes en esa misma voz para otros. En tu mirada, en tus palabras, en tu forma de estar, la vida comienza a hablar también. Tal vez eso sea el propósito final. No solo escuchar la voz que susurra en el silencio, sino volverte parte de ella. Ser el eco del amor en un mundo que grita. Ser el espacio de calma en medio de la prisa. Ser el recordatorio vivo de que siempre hay una luz detrás de cada sombra. Porque cuando tú encuentras esa voz y vives desde ella, tu presencia se convierte en guía. Ya no necesitas convencer a nadie. Tu silencio inspira, tu paz enseña, tu existencia habla. Y así, en el ciclo eterno de la vida, el silencio sigue susurrando, esperando ser escuchado por todos los que se atrevan a detenerse. Porque solo en el silencio se escucha la verdad. Solo en el silencio se siente la eternidad. Solo en el silencio descubrimos que no hay separación entre la vida, el amor y nosotros. La voz sigue ahí, inmutable, paciente, eterna, esperando que cierres los ojos, respires y recuerdes que tú también eres parte de ella.